Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una emisión más aquí en Criterios, en este lunes 18 de septiembre. Qué gusto que usted pueda comenzar la semana con nosotros, como siempre, para poder abordar esos temas tan importantes que acontecen en la realidad nacional. Y es que no podemos dejar de lado las últimas declaraciones del presidente de la República, Nayib Bukele, con respecto a la aplicación de la fase 6 del Plan Control Territorial. Además, vamos a estar comentando sobre la posible desintegración o desaparición de INSAFOR. ¿Será que sí? ¿O será que como tal se mantiene, pero simplemente va a haber una reasignación de recursos? ¿De qué lado nos quedamos? Hay que aclarar esas situaciones. Eso y más nosotros lo vamos a estar dialogando con nuestro invitado estelar. Estamos hablando del honorable diputado de la Asamblea Legislativa, Walter Cotto. ¿Qué tal, diputado? Muy buenas noches. Encantado que usted nos pueda estar acompañando. Buenas noches. Para mí es un gusto, un honor estar juntamente contigo día lunes. Para todas las personas que nos están sintonizando, pues un abrazo fuerte, en especial para toda la gente linda del Departamento de La Paz. Gracias por la invitación, estamos a tu disposición para responder todas aquellas preguntas coyunturales, lo que está pasando en el acontecer de nuestro querido El Salvador. Y precisamente a ese tipo de situación nos vamos a dirigir, y es que, a ver, acabamos de salir de una fase 5 denominada extracción. Ahora nos metemos a una fase denominada integración, que a buena parte de la ciudadanía todavía no le termina de quedar claro realmente en qué consiste esa integración y de qué tan necesaria es aplicar esa fase 6. Por favor, diputado. Bueno, tal vez es importante hacer mención o retroalimentar cómo nace esta idea del presidente y de dónde la expone. Totalmente. A 202 años de independencia, de una supuesta independencia, porque en el país realmente la independencia, la libertad, la paz y todas estas consignas que se lanzaban de manera los políticos anteriores, pues jamás se había dado, ¿verdad? Pero hoy estamos realmente viviendo la paz. Muchos de nuestros departamentos traen los nombres de en sí lo que pretendemos como país. Por ejemplo, la libertad, el Departamento de la Paz, que buscamos el tener la tranquilidad, la seguridad, que por años habíamos perdido. Ya era natural que hubiesen fronteras, como lo dijo el presidente, imaginarias. Ya era natural de que tú no podías desplazarte a un lugar. Ya era natural de que los pandilleros tenían el control de los lugares, de las calles, de las avenidas, y era imposible poder llegar a esos lugares. Ya era normal que tú recibieras una extorsión y que ya tuviera en tu presupuesto la empresa de decir, tanto va a ir para extorsión. Ya se había naturalizado, teníamos un país totalmente destruido, en todo sentido. Totalmente. En todo sentido. Por eso, cuando el presidente, el 15 de septiembre, hace mención a que era necesario comenzar a cambiar la mentalidad de nosotros. Y a mí me recuerda un poco una pequeña historia con respecto a, creo que tú la habrás escuchado, y eso el presidente lo hacía, que tenemos que cambiar la mentalidad, renovar la mentalidad, que podemos ser, no obstante ser un país pequeño, podemos soñar en grande, sí. Y podemos creer que El Salvador ya es diferente, pero todavía va a resurgir y va a constituirse en la república que nosotros tanto deseamos, en un lugar de tranquilidad. Y si bien es cierto, los avances van de a poco, pero hay muchos avances. Y uno de los primeros avances ha sido, lógicamente, el tema de seguridad. Pero ¿por qué te hacía toda esta mención? Pues fíjate, de pronto los salvadoreños hemos estado en nuestra mente pensando que no vamos a poder solventar los problemas que tenemos como país. Los habíamos naturalizado esos problemas. Y a mí, como te dije anteriormente, se me acuerda cuando una pequeña historieta que leo a mi hija, donde le ponen una estaca a un elefante, cuando está pequeño, no se puede mover,
Pero no obstante, pasado ya es grande que pudiese mover unas... Que tiene la fuerza necesaria para irse de ahí. Exactamente. Siempre sigue sostenido bajo esa estaca. ¿Qué es lo que ha pasado en el país? También nosotros hemos estado sostenidos bajo muchas estacas que nos pusieron y nos dijeron que éramos un país pequeño y nos dijeron que nunca íbamos a salir, que éramos un país subdesarrollado, de tercer mundo, que nunca vamos a poder alcanzar la paz y la seguridad, y eso era una total mentira. Hoy nosotros podemos decir que gracias a la implementación del Plan Control Territorial, y esto hay que apuntarlo con letras de oro, el Plan Control Territorial ha hecho y ha fortalecido y ha permitido que hoy el país pueda soñar de una manera diferente, porque no está esclavizada, porque no está arraizada a lo que las pandillas nos estén diciendo, sino que todas esas fronteras han sido terminadas. ¿Y cómo han sido terminadas? Bueno, a través del Plan Control Territorial, a través de las reformas penales, y anexo a eso, como la última medida, sí, lo que fue el régimen de excepción, que dicho sea de paso, este pasado martes dimos la aprobación una vez más. Al dar la aprobación del régimen de excepción, al permitir que se siga persiguiendo a los delincuentes, se siga persiguiendo a aquellas personas que nos tenían sometidos, ahora nosotros podemos pensar de una manera diferente. Es que no podíamos avanzar si no primero teníamos que eliminar por completo o acabar por completo a las estructuras delincuenciales que, dicho sea de paso, eran de las más fortalecidas y con mayor grado de jerarquía en el territorio. Sí. No solamente en el territorio centroamericano, sino latinoamericano. Las estructuras que tenía en este país, las pandillas, pareciese que era imposible poder terminarlas. Sin embargo, se logró hacer. A ver, la oposición muchísimo ha criticado respecto, mire, ¿por qué todos los recursos, dice la oposición, que se invierten para el plan control territorial, no se invierten mejor en materia de educación, no se invierten mejor en materia de salud? Lo cual algunos diputados de la bancada se han contestado. Pero ¿y cómo pretenda que los recursos que primero se invierten en educación, cuando las pandillas tenían controladas varias escuelas, cuando las pandillas asesinaron a muchísimos profesores por, digamos, llamar la atención al niño y el pandillero les caía y rentaban a las mismas escuelas? Dice también, ¿cómo pretendían que se invirtiera más en salud si los mismos pandilleros tenían controlados lo que hacían y no hacían los mismos médicos? ¿Es esa una respuesta pertinente para contestar a la oposición sobre por qué seguir invirtiendo en seguridad? Totalmente, es una respuesta no solamente pertinente, sino con un fundamento real. Nosotros en este país habíamos creído que las pandillas ya formaban parte del ecosistema salvadoreño. Incluso nos habían vendido la idea, no sé si tú te acuerdas, un par de años atrás o meses atrás, hacía referencia a uno de que las pandillas formaban parte de la sociedad como tal y tenían dentro de la sociedad un papel. Que tenían un rol fundamental, que eran necesarias. Y todavía, dice, un rol importante y fundamental. Qué torpeza esa, la verdad. Pero sin embargo, eso es lo que nos querían hacer vender a nosotros. Ahora nosotros entendemos que invertir en seguridad como eje principal, el eje principal de un estado de gobernanza en cualquier país, no hablo solamente en El Salvador, es la seguridad. Que el Estado te brinde a ti la tranquilidad y la armonía y la paz para que tú puedas emprender un negocio. Que tú, ojo con esto, este dato es importantísimo, se hace manifiesto de que el Ministerio de Salud también ha ahorrado cientos de miles de dólares en razón de que ya no hay tantos heridos. Sí. ¿Te imaginas tú cuánto gastaban en morgue? Cuando en el año 2016, no sé si tú te acuerdas, las morgues en este país no alcanzaban. Estaban colapsadas. Estaban colapsadas por completo. Esa es la realidad donde venimos. Eso es donde nos dejaron estos políticos del pasado. Eso es lo que nos vendieron que era normal. Si cuando en el año 2016, si tú te acuerdas, la mayor problema que había en este país era la seguridad. La gente no se preocupaba por la economía, la gente no se preocupaba por salud. Decían, nosotros lo que queremos es seguridad. Y cómo no, el bien primordial que debemos cuidar como Estado es la vida del ser humano. Y entonces es lo que estamos trabajando. Entonces, cuando viene el presidente y comienza a anunciar cada una de las fases del plan control territorial, toda la oposición está diciendo, mire, el plan que ustedes están estableciendo es un plan que simplemente tiene el efecto coercitivo.
que tiene el efecto de atacar de manera frontal a las pandillas. Pero ese efecto coercitivo no basta, decían ellos. Y este Estado decía, va a pasar años y años en régimen de excepción y no va a cambiar, porque solo están buscando el efecto coercitivo. No sabían ellos que primero teníamos que quitar o extirpar el cáncer que había en la sociedad para luego comenzar a pensar en algo diferente. Y este ha sido el momento. Por eso, pueblo salvadoreño, la noticia del 15 de septiembre es una noticia totalmente agradable. Es una noticia en la cual ya no estamos pensando solamente en la parte coercitiva, en detener al delincuente, sino que ahora se está pensando en una fase plenamente diferente, una fase, donde lo que se está buscando es integrar a la sociedad, restablecer el tejido social, permitir a los jóvenes poder involucrarse en actividades sanas, permitir a los jóvenes poder involucrarse en emprendedorismo, permitir a la sociedad ahora que pueda vivir en paz. Y eso es la fase de integración. Algo que se mencionaba también, y esto lo relaciono con que se mencionaba, mire, pero El Salvador jamás va a poder avanzar, y si avanza va a ser a pasos sumamente lentos. Y es que se mencionaba que respecto a la seguridad, dice, mire, pero es que ¿de qué manera el presidente, el gobierno del presidente Bukele va a hacer cambios fundamentales si en 20 años Arena no hizo los cambios pertinentes y al contrario se fortalecieron las pandillas? Y por el otro lado, 10 años del FMLN y que en esa situación se hicieron negociaciones fuertes. Entonces, en 30 años no se pudieron reducir las pandillas. Crecieron, se fortalecieron, tomaron el control del Estado, mermaron a la ciudadanía. ¿Cómo el presidente Bukele decía, va a poder hacer algo en 5 años? Y ni siquiera hemos completado esos 5 años. Y miren los cambios que se han dado. Totalmente. Lo que pasa es que no solamente ellos permitieron que se crecieran las pandillas, digo, los del FMLN y los de Arena, sí, sino que ellos crearon las pandillas. Ellos fueron el génesis de las pandillas. ¿Por qué? Al no tener políticas que respondiesen a las grandes necesidades de las grandes mayorías, entonces comenzaron a haber migración, y esa migración, como todos lo sabemos, que fue hacia la mayoría hacia los Estados Unidos, trajo como consecuencia que muchos de nuestros conciudadanos allá se metieran en las estructuras delincuenciales. Y de esas estructuras delincuenciales comenzaron a migrar nuevamente a El Salvador. ¿Pero quién produjo eso? Lo produjo los gobiernos del FMLN y de Arena. ¿Quién produjo eso? Lo produjeron las políticas públicas que nunca pensaron en las personas, en los jóvenes. Nunca pensaron en poder darle respuesta. Y ahora ellos se quejan de lo que ellos crearon si ellos fueron los creadores del monstruo. Ellos crearon este problema, este caos social, este montón de matanzas. Ellos no solamente tienen la sangre de una guerra de 12 años en sus manos, sino que también tienen la sangre de cientos de miles de jóvenes, jovencitas, que fueron asesinados violentamente en este país, sí, donde yo soy de La Paz, donde encontraban el cadáver de una jovencita en un lugar de La Paz y la cabeza la encontraban kilómetros adelante. Era terrible. Y a esos maltratos hacia el pueblo, ahora ellos se quejan y están atacando, pero realmente ahora ya esta estructura delincuencial que hoy ya están detenidas, ahora necesitamos entonces fortalecer este plan con la siguiente etapa. ¿Cuál es la siguiente etapa? La integración. Y precisamente para seguir ampliando sobre la integración y para saber si la oposición en algún momento va a cambiar de parecer respecto a apoyar el régimen de excepción o el plan control territorial, eso, el análisis, tras la pausa comercial. Regresamos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos.
Muchísimas gracias por continuar con nosotros en este análisis sobre la fase 6 del Plan Control Territorial. Y es que no se puede despegar el Plan Control Territorial del régimen de excepción. Se complementan como tal. Han sido fundamentales para erradicar a las pandillas, para hacerlas a un lado. Y nosotros no podemos dejar de lado a lo que ha sido la oposición. Decían, mire, nosotros ya apoyamos el régimen de excepción la primera vez. La Constitución dice solo lo permite una ampliación en tanto persista la causa que lo originó, menciona la oposición. Pero es que pareciera que no se ha entendido que no porque los homicidios se hayan ido casi totalmente, entonces hay que dejar que los pandilleros anden por ahí, ¿no? Hay que atrapar hasta el último. Pero la población quiere saber, siquiera alguien de Arena, de FMLN, de esos partidos de oposición, le ha dado un voto de confianza al Plan Control Territorial y a la ampliación del régimen de excepción. Por favor, diputado. Bueno, mira, nosotros tenemos que entender que la oposición tiene claro algo. La oposición jamás va a utilizar el raciocinio. La oposición lo único que le interesa son buscar votos. Más en este tiempo que ya estamos a paso de estar en otra campaña política. Y ellos andan buscando un voto. ¿Cuál es el voto que ellos andan buscando? Nosotros le hemos dicho centenares de veces, pero la población tiene que estar clara. Andan buscando el voto de sangre. ¿Cuál es el voto de sangre? El voto de sangre es justamente todos los familiares que tienen a un sujeto que está en un proceso judicial, que le están vinculando si efectivamente eso no es. Entonces esas personas de alguna manera pueden sentirse molestas. Pero realmente ese voto es el que ellos andan buscando, la molestia. Lo que no se han dado cuenta es que el gran porcentaje de la población, en un 92%, 98%, dice que el plan control territorial y la seguridad que estamos observando le permite creer todavía más en el presidente y su grado de aceptación se ha hecho impensable. No solamente en El Salvador, sino que también afuera. Toda la gente afuera dice, nosotros quisiéramos tener a un Bukele y quisiéramos tener un presidente de esa talla. Que se le llama el efecto Bukele. El efecto Bukele, la doctrina del bukelismo. Sí. Ha llegado tanto, y nosotros nacimos de la doctrina del bukelismo. Ojo con lo que te voy a decir, eso es importante. Otros partidos políticos, independientemente de cuáles fueran, son aliados que muchas veces se resguardan del impacto que tiene el presidente para poder decir, yo le estoy dando mi fuerza o estoy apoyando al presidente, pero realmente ellos son aliados. Vehículos, Uber, taxi. Pero nosotros, a diferencia, nacimos con el pensamiento del presidente Bukele. Y cuando te digo que nacimos es porque cuando él decide iniciar el proceso del movimiento social, en aquel momento, no constituirse como partido, nosotros todos comenzamos a creer en este cambio y nace la doctrina del bukelismo. Una doctrina donde no hay derechas, no hay izquierdas. Una doctrina donde no hay pensamiento, es práctico, es resolver los temas, es ayudar a la población, no a través de una ideología política que muchas veces lo que hace es simplemente amarrarte el pensamiento. Y dividir más a la ciudadanía. Y si este país estaba hartamente dividido, polarizado por completo entre derechas, entre izquierdas, eso se terminó. Y no es nada fácil terminar con la ideología. Y lo terminó el presidente. Nosotros formamos parte de esa doctrina del bukelismo. Y ahora esa doctrina del bukelismo nos ha permitido alcanzar los estándares de seguridad impensables, inimaginables, de gran medida. Tanto es así que muchos gobiernos incluso que nosotros añorábamos ser como Costa Rica en su nivel de seguridad, fíjate. Nosotros añoramos y buscamos las fórmulas como Costa Rica había alcanzado a tener su tranquilidad. Ahora ellos nos miran a nosotros como un referente en el tema de seguridad. Ahora los peruanos nos llaman a nosotros como un referente en el tema de seguridad. ¿Por qué?
porque justamente las decisiones y la gobernanza que ha establecido el presidente Bukele ha generado la tranquilidad y la paz en este país que todos sabían que era el número 1 en violencia en el mundo. No estoy hablando del continente, estoy hablando en el mundo. ¿Se recuerdan la gran cantidad de listas negras en las que estábamos? Estábamos bueno, ese era nuestro sello, dice el presidente. Nuestro sello era la violencia. Entonces, al terminar con la violencia, era necesario acabar con las pandillas. Terminamos con las pandillas en este momento, no por completo, porque todavía existen, como tú bien lo decías, personas que están escondidas, estructuras delincuenciales que están ahí, que no quieren salir, pero que estamos buscándoles. Entonces, por eso es indispensable continuar con el régimen de excepción. ¿A quiénes les preocupa el régimen de excepción? Les preocupa a los malos, les preocupa a los pandilleros. ¿A quiénes les duele la cabeza cuando hablamos de régimen de excepción? Les duele a aquellas estructuras delincuenciales, ya llámese maras o pandillas, MS 18 o la que fuese. A ellos sí les preocupa. Y a los políticos que los cubren, a los defensores de corruptos, a los defensores de las pandillas, a ellos les preocupa. Pero a nosotros no nos preocupa. A nosotros, el ciudadano común, el ciudadano dice, yo voy a salir a la calle con mayor tranquilidad y nos podemos ver en todas partes. Ahora bien, lo que quería hacer mención es lo importante. Una vez terminamos esta fase de extracción, que fue la fase 5, el presidente comienza a pensar, y no de ahorita. Bueno, dice, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué debemos hacer? Porque todo es un proceso. Los de la oposición no entienden de procesos, no entienden de raciocinio, y no se dieron cuenta que lo que estamos haciendo ahora es ir a la siguiente etapa, al siguiente momento histórico en el país. Y ese momento histórico se llama integración. En razón de eso, el presidente anuncia que se va a crear una dirección encargada de este tema, con autonomía necesaria para poder comenzar a poder vincular a los jóvenes, a la sociedad, a los adultos mayores, en esta etapa nueva que es la integración. Y para ello ha designado a Guzmán, que es una persona que lo conocemos por mucho tiempo, no solamente por el hecho de la fundación que tiene, sino cómo ha servido esta fundación y cómo ha intervenido en la vida de muchos jóvenes y ha podido cambiar. Si no me recuerdo, se llama Forever. Sí. Esta, sí, así es. ¿Verdad? Esta, dice el presidente, yo creo, con mucha sabiduría, dice, que es importante dar el siguiente paso. Y quien va a abanderar o quien va a generar, no va a ser una persona que va a ir a aprender. No va a ser una persona que va a ir a improvisar. No, va a ser una persona que ya tiene un plan que se ha practicado. Incluso el presidente, cuando lo mencionó, dijo, miren, hemos estado en conversaciones, no de ahora, dijo, desde hace tiempo, desde hace un buen tiempo, y ahora creo que es el momento. Porque aquel no era el momento. La oposición, entonces, lo que podemos decir es que cada vez erra, se equivoca constantemente, porque había un momento, y hoy es el momento, y para eso vamos a crear la dirección. ¿Cómo vamos a darle fuerza económica a esta dirección? Dice el presidente, bueno, vamos a permitir poder sustraer ciertos, no vamos a cambiar, primerito, digo, con respecto al presupuesto general de la nación, no va a moverse, no va a modificarse, no va a ampliarse, sino lo que vamos a hacer es que de una institución, que ya vamos a hablar más adelante, se va a tomar cierto caudal de dinero para poder inyectarlo a la dirección. 30 millones si no más recuerdo. Y con esto va a comenzar a trabajar la nueva dirección. Y yo creo que eso es importante, que esta dirección se le dé no solamente la apertura, sino que también se le dé el recurso necesario para que pueda comenzar a reconstruir el tejido social que en este país necesitamos. Y es que antes de irnos a la pausa comercial es preciso hacer ese breve análisis, o más bien ese pequeño resumen de este segmento, porque es tal cual lo que se ha mencionado respecto a cómo se supone que se debían hacer los cambios que la oposición pedía, que la oposición tanto había mencionado, que mire, invierte en educación, en salud y en otras cosas, pero no invierte en seguridad, que es lo principal. Si se tenía mermada la población, mermado el Estado, como usted dijo, cambiar ese chip que tenía la población de, mire, si a nosotros en el exterior nos llaman el país de los pandilleros, el país de los homicidios, ¿de qué manera se podía cambiar todo eso? Y se está claro, como usted ha mencionado, que estas fases están muy bien pensadas. El hecho
de buscar la extracción de cada uno de los últimos miembros que quedan de las pandillas por ahí escondidos, hasta buscar la fase de integración. Esa fase que precisamente le permita a la juventud reintegrarse, que le permita saber: ya no tiene nada de qué temer, ahora sí puede salir a las calles, ahora sí puede buscar un futuro, ahora sí puede buscar ese desarrollo tan anhelado. Ahora, para cuando volvamos de la pausa comercial, lo que vamos a hablar es, mire, ¿realmente desaparece INSAFORP? ¿Realmente desaparece INJUVE? ¿Que acaso estos elementos, esas instituciones, no le daban lo que necesitaban a estos sectores? Bueno, hay que analizarlo al volver de la pausa comercial. A ver, si nosotros estamos hablando de delincuencia, si estamos hablando de la prevención criminal, no podemos dejar de lado que existen causas. ¿Qué es lo que generó a las pandillas? Inconsciencia política, carencia de voluntad, la pobreza misma, la carencia de inversión donde realmente se debía hacer para que más jóvenes en aquel entonces no se unieran a estos grupos criminales y no truncaran su futuro y el de miles de salvadoreños. Ahora, muchísimo la oposición se ha quejado respecto a, mire, pero es que solo se están tomando medidas represivas. ¿Pero dónde están las medidas preventivas? Y es que la fase 6 del Plan de Control Territorial, denominada integración, pretende también más bien modificar una de las instituciones, reasignarlas, como lo ha sido el INSAFORP. Muchos han dicho, mire, pero es que entonces el presidente quiere quitar la institución, la quiere hacer a un lado, pero si esto le ha ayudado a miles de salvadoreños. Pero el presidente ha mencionado, a ver, es una reasignación de fondos. Pero el punto es, ¿de qué manera esto puede ayudar al combate a la pobreza y a la integración social? Diputado. Bueno, ya tú bien lo decías, ¿verdad? Estamos en una nueva etapa. A partir del 15 de septiembre, a eso de las 8:30 de la noche, hablamos de una nueva etapa en El Salvador. Un nuevo momento. Y el presidente ciertamente tenemos que entender algo. Siempre que él da una noticia, y esas noticias son en fechas importantes, porque en ese momento da esa noticia donde dice, mire, traemos ahora a una nueva persona que va a formar parte de este gabinete. A una persona experimentada, a una persona con mucha capacidad, y vamos a iniciar. Pero quiero decirles algo, anunció, yo no solamente estoy planeando que vamos a tener una dirección débil, sino que vamos a tener una dirección que ya tenemos planeado cómo va a ser su trabajo, quién la va a dirigir, cómo va a accionar, pero también ya tenemos establecido de dónde va a provenir el recurso, porque todo aquí en el país necesita recursos. Entonces, lo primerito que él dice, bueno, mire, INSAFORP, y esto hay que dejarlo muy claro, INSAFORP no es cierto que desaparecerá. INSAFORP, dijo, va a continuar. INSAFORP no desaparece. Y eso tiene que entenderlo la población, porque estoy convencido que ya las voces de los profetas angustiados de la oposición van a comenzar a mencionar, los profetas del caos, ¿verdad? Sí. Van a comenzar a mencionar de que estamos desfinanciando una institución, que esa institución era creada, que era muy buena, y que vamos a desaparecerla, y que estamos cometiendo una inconstitucionalidad, como que ellos fueran realmente la sala de lo constitucional. Pero bueno, ellos van a comenzar a decir a clase de cosas. Nosotros entendemos claramente, por lo dicho del presidente, que dicho sea de paso, fue su primer pronunciamiento, y ciertamente habrán otros pronunciamientos, él dijo, INSAFORP no desaparece. Lo que vamos a hacer es hacer más efectivo y eficiente el trabajo de INSAFORP. Y vamos a dejarle un fondo, pero de este fondo vamos a tomar una parte para poder que la dirección pueda trabajar. Esa dirección que estamos creando de integración pueda trabajar. Y para ello vamos a asignarle aproximadamente 30 millones de dólares. Esperamos que eso pueda ser suficiente. Claro que no. Necesitamos muchísimo más, pero nosotros estamos en políticas públicas, todo lo que es estudiado políticas públicas, entendemos que los recursos son limitados. Sí.
los recursos no alcanzan a cubrirte por completo, como la cobija de una persona pobre, no alcanza a cubrirte por completo, debes cubrirte como vos podás. Así somos. Entonces, este presupuesto, lógicamente que se le va a asignar, ciertamente no podrá ser completo, pero sí vamos a dar el primer paso en la fase de la integración. Y vamos a comenzar a trabajar con los jóvenes, vamos a comenzar a trabajar con los niños, a cambiar, ojo con lo que les voy a decir, si ellos, con sus políticas erradas, sus malas decisiones, su falta de amor al país, crearon las pandillas, nosotros con esta fase de la integración vamos a cambiar por completo el ecosistema de los jóvenes en este país. Eso es lo que se está pretendiendo. Lo que se está pretendiendo es ahora dar una respuesta. Si ellos crearon un monstruo, nosotros vamos a crear la respuesta, el antídoto para que nuevas generaciones en este país no se vayan a perder. Para que nuevas generaciones no se quieran meter dentro de las estructuras delincuenciales. Y es lo que se está queriendo generar. Así que son muy buenas noticias para nosotros, ¿verdad? Para todos los jóvenes. Yo tengo una niña de 12 años. Una buena noticia para mi hija. Sí. Una buena noticia para tus hijos, para nuestros familiares, que ahora vamos a tener un país diferente donde va a haber una dirección con ese propósito. Estoy seguro, estoy completamente seguro que va a dar resultado. Pero también estoy completamente seguro que la oposición ya está preparando su libreto para comenzar a atacar, porque ellos siempre atacan lo bueno. No tienen el discernimiento para lograr comprender qué deben atacar y qué no deben atacar. Estoy convencido que también van a decir que esto no va a dar resultado, así como dijeron del plan, así como dijeron del régimen, así como han dicho todas las políticas públicas que hemos implementado, así como estuvieron en contra cuando estaba la pandemia. Ellos han estado en contra siempre de todo. Ellos son aquellos que siempre han dicho no al pueblo. ¿Por qué? Porque no les interesa el pueblo. Y nosotros estamos convencidos que esto que estamos generando es porque creemos totalmente en el liderazgo del presidente Nayib Bukele. Termino esta fase. Adelante. ¿Te imaginas tú? La población se imagina qué hubiese pasado en este país si no aparece el presidente Nayib Bukele. ¿Cómo estuviéramos nosotros? ¿Qué hubiese pasado si no implementamos el plan control territorial, el régimen de excepción, las reformas al Código Penal y Procesal Penal? ¿Te imaginas cómo estuviese el país? Y estoy convencido que todos debemos proteger esto. Lo que hemos alcanzado lo debemos proteger a capa y espada. No podemos permitir que estos vengan a botar todo este crecimiento que hemos tenido, toda esta sostenibilidad, toda esta paz, toda esta tranquilidad. Ojo, debemos seguir continuando por este camino que nos ha permitido tener la libertad que tanto hemos deseado por años. ¿Se acuerda que hace un par de años llega el presidente a la Asamblea Legislativa? Creo que sí, 2, 3 años más o menos. Y les hace prometer también que juren defender lo conquistado. Nada de retrocesos. Se está haciendo hasta la fecha. Definitivamente, fíjate que cuando uno pone a retrotraer todas las situaciones que han pasado en este país y en esos momentos en los cuales seguramente, y ahí está Dios, cuando todos levantamos nuestra mano y decimos vamos a apoyar este proyecto. Y ahí estaba un montón de gente, le dicen bukelianos, que creíamos en él y teníamos la aspiración y creíamos que él era líder para este país. Por eso te digo, Nuevas Ideas no forma parte de un taxi, de un Uber. Nuevas Ideas forma parte de este instrumento político creado por Nayib Bukele para cambiar el país. Bajo la visión de Nayib Bukele hemos comenzado a trabajar y estoy completamente seguro que bajo esta misma visión vamos a seguir haciendo cambios en este país. Algo que me hace eco también es que dice que la oposición no le está apuntando a donde debe. A ver, por ejemplo, en el caso de Arena, su eslogan es renovación. Pero ¿de qué manera puede establecerse que en efecto se están renovando si al final siguen sin apoyar
las políticas públicas de seguridad? ¿Cómo se pretenden lograr votos mediante Es que mira, la cosas? renovación no es poner nuevas personas solamente, o poner unos candidatos un poco más jóvenes, o poner a los suplentes que vayan ahora de propietarios. Eso no significa renovación. Renovación es de que la persona que esté liderando tenga un cambio dentro de su estructo doctrinario y que pueda pensar de una manera diferente. Ellos siguen pensando como Portillo Cuadra. Ellos siguen siendo como Ávila. Quien llegue, siguen teniendo esa doctrina de derecha, esa doctrina de rebalse, esa doctrina de que vamos a apoyar solamente a las élites económicas poderosas en este país. Ellos no se han renovado. Y incluso hasta cuando nosotros hablamos de la oposición, yo creo que le estamos dando hasta publicidad. Si ellos prácticamente ya no tienen mayor fuerza política en este país. No lo digo yo, con mucha humildad lo decimos y a la vez también lo decimos. Sí, además las investigaciones, por ejemplo, de la Universidad Francisco de Gavidia le dan un acabose. Sí, nosotros nos sentimos altamente comprometidos con el país por el nivel de aceptación que tiene el presidente y hacia la bancada ASEAN también. Esa alta responsabilidad no nos hace más que vivir con humildad, sabiendo que no podemos cometer los errores que ellos cometieron. Y además creo que usted también sabe y entiende que es sumamente difícil mantener la confianza de la ciudadanía, y para que también las mismas encuestas le digan, mire, para el otro año, sin contar el voto de la diáspora, de los 60 diputados queremos 58 de nuevas ideas. Mantener esa confianza es un compromiso. Vamos a seguir hablando de eso tras la pausa comercial. Regresamos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en Criterios. Y es que no se puede dejar de lado lo que pasó este 15 de septiembre. Por una parte, miles de personas pudieron disfrutar de ese desfile, de ver cómo la Fuerza Armada renovada como tal les mostraba una situación de fuerza, de cómo ahora están más fortalecidos que nunca y comprometidos con defender a la nación. Pero por el otro lado, se mencionaba que la oposición había convocado a cientos de miles de personas para una gran marcha multitudinaria, una marcha en la que se iba a protestar contra el régimen de excepción y contra otras políticas económicas, contra políticas de seguridad, pero al final tuvo éxito la marcha de la oposición. Diputado, su perspectiva. No hay mucho que hablar del tema realmente, ¿verdad? Creo que evidentemente la oposición no tiene la capacidad de poder tener convocatoria. Y es porque la gente no cree en ellos. Simple, contrario a lo que observamos el 15 de septiembre, cuando fue cantidades de personas a disfrutar todas las marchas, a ver el desfile. Eso es diferente. La gente con gusto propio llegó con la tranquilidad y pudo observar cómo toda la gente, cómo desfilaban. Pero fíjate que algo que me llama a mí poderosamente la atención, pero poderosamente la atención, es como algunos medios internacionales han hecho alusión de que en la marcha fueron, ojo con esto, es algo visible la verdad, pero cómo quieren descalificar el trabajo hecho por nosotros y el trabajo hecho por el presidente, sobre todo. Hacen alusión y dicen, miren, observamos que en la marcha del 15 de septiembre salieron a desfilar elementos de la Fuerza Armada. Era un montón de elementos de la Fuerza Armada. Y tanto así decían ellos, imagínate toda su retórica, que pudimos observar que andaban aviones y helicópteros de la Fuerza Armada, haciendo alusión ellos de que la marcha era una marcha militar. ¿Cómo han querido desconfigurar lo que nosotros pudimos observar cuando había cientos de miles de personas que estaban ahí observando la marcha? Y en este país, por años,
siempre ha salido la FAES a desfilar. Sí, no, claro. No Eso es nuevo. normal. Sí. Y ahora ellos han pretendido utilizar eso. ¿Quién estará atrás de todo esto? ¿Por qué pretenden descalificar a El Salvador? ¿Por qué pretenden descalificar todo lo que estamos haciendo? Que no están observando que hemos logrado salir nosotros de aquello que pareciese que no podíamos haber salido jamás. Estábamos nosotros en unos niveles de seguridad de los peores en el mundo, pero ahora ellos pretenden descalificar lo que pasó el 15 de septiembre. El 15 de septiembre lo que pudimos observar fue un montón de hermanos salvadoreños unidos en tranquilidad, en paz y disfrutando como muchos años no se había disfrutado, una verdadera independencia. Una independencia que por décadas, por años hemos buscado. Independencia económica, independencia en nuestra libertad, donde no existieran ya más cerrojos, donde no existieran ya más líneas divisorias imaginarias. Todo eso lo hemos logrado alcanzar y tú lo puedes observar, todo lo que ha pasado este 15 de septiembre y a eso a las 8 de la noche, lógicamente, como ya es característico del presidente, nos da el anunciado de que vamos con la fase de integración. Ahora, si tú me dices, ¿qué puedo decir yo con respecto a lo que la oposición y su marcha fallida de unos cuantos que llegaron a ese lugar? Lo que yo puedo decir es, estamos en un país en total democracia y libertad y comprobamos tal circunstancia que ellos salieron a poder decir lo que quisieran a las calles y nosotros no les impedimos. Pudieron gritar lo que fuese, pudieron decir lo que fuese. Lo único que nos da certeza es que tienen la libertad, pero con ello también queremos decir que el pueblo no abandera, no acompaña, no está de acuerdo, no está comprometido con esas causas. El pueblo está comprometido con las causas que el presidente ha puesto y ha instaurado como sueños en este país. Y el pueblo también está consciente de que es prohibido regresar al pasado, hagan lo que hagan y convoquen las marchas que convoquen. Totalmente, o sea, y la oposición tiene que saber algo. Para atrás, ya aquí no hay retroceso. Vamos hacia adelante. Y ahorita lo que vamos a poner es segunda, tercera, cuarta. Vamos a correr mucho más velocidad. Este país necesita seguir avanzando y nada nos va a hacer retroceder. Ahora la dirección es clara, el camino es claro, estamos claros hacia dónde vamos y por eso estamos trabajando todos estamos haciendo una parte, todos en este país. Incluso la población en sí misma ha permitido a través de sus denuncias llegar hasta muchos pandilleros y eso forma parte también del compromiso. Vencimos el miedo, vencimos la angustia y ahora tenemos la fortaleza, tenemos la tranquilidad de poder decirle a nuestras autoridades, aquel o aquella formó parte de una estructura y eso ha permitido que el plan incluso exista y haya funcionado. Y ahora sin mayor temor a como hace años se decía, mire, si usted conoce de un delincuente, denúncielo. Pero lo curioso es que de repente estos mismos criminales le caían a su casa a usted. Y de repente, bueno, ¿y cómo fue que se dio cuenta? Y usted terminaba muerto. La población tenía cero confianza para intentar denunciar. Esa confianza entiendo que se recuperó. Los cuerpos de seguridad en este país tienen credibilidad. Tanto la Policía Nacional Civil como la FAES tienen credibilidad. Y no lo decimos nosotros. En las encuestas que nos salieron en las anteriores, manifiestan su grado de aceptación y de credibilidad hacia la Policía Nacional Civil y hacia la FAES. No solamente eso. ¿Qué había pasado antes? Antes habían desarticulado a la Policía Nacional Civil. Yo no sé si tú te acuerdas del que ahora creo que es el secretario general del FMLN, Ortiz, que le dijo, si a usted no les gusta estar en la... váyanse a otra cosa. Y era la respuesta de ellos.
estaban desarticulando a la PNC. ¿Merecía la policía recibir uno de esos comentarios cuando ellos exigían sus derechos y exigían el fortalecimiento de la misma institución que protegía a las personas? Y es que no estaban pidiendo cosas extraordinarias, lo que estaban pidiendo es tener los fusiles necesarios, tener el armamento necesario, tener los vehículos necesarios. Sí. Lo que estaban pidiendo es tratar que fueran tratados con dignidad. Y eso permitió... Todo esto permitió tratarlos con dignidad, darles fortalecimiento, ayudarles, subirles el salario, permitirles el descanso. Eso ha permitido que la policía pueda accionar de una manera mejor. Y por lo tanto, cuando tú observas a alguien en la calle, los niños abrazan a los soldados. Los jóvenes, incluso te voy a comentar algo que me llamó muchísimo la atención, me gustó bastante. Yo fui a un desfile en Santiago de Nonualco, Sí. Es del departamento de La Paz. Entonces andaban varios niños, muchos. Unos eran médicos, otros eran bomberos, doctores, abogados. Y fíjate que algo que me llamó mucho la atención es que dentro de ese cúmulo de niños pude observar como 10 niños vestidos de policías y de agentes de la FARES. Y gozando, iban, o sea, los niños ya no miran Con miedo. Ajá. sino ellos iban en la marcha representando policías. Ahora, el ser policía te genera dignidad. Y eso se ha creado en este país. Y eso es lo que hacía falta también, tanto para la Policía Nacional Civil como para la Fuerza Armada. Pausa y regresamos con las conclusiones. A fin de cuentas, puede mencionarse desde la ciudadanía que la confianza en las instituciones de seguridad sí se ha recuperado, que la confianza en el Plan Control Territorial sigue creciendo y que la confianza en el régimen de excepción es irrefutable. Diputado. Bueno, ya lo dices tú, la confianza en todos los organismos que se encargan en vigilar, en dar seguridad en este país, es alta. Y la población está contenta con ellos. Sí. Y día con día se están generando nuevas actividades. Nosotros el 23 de septiembre vamos a tener un festival de bandas de paz en Santiago de Nonualco, donde las autoridades nos van a acompañar, donde la gente va a estar tranquila. ¿Qué es lo que quiero decirte con eso? El nivel de confianza cada vez es mayor para las autoridades que dan seguridad. Con esto no te estoy diciendo que ya hemos llegado a la excelencia, no, vamos en busca de ella, pero vamos por un muy bueno. En 4 años de gobierno del presidente, en casi 3 años de la bancada sea respaldando, y reitero, nosotros no formamos parte de un vehículo, de un taxi, de un Uber. Nosotros formamos parte del pensamiento, de la doctrina que trajo cambios a este país. Del auténtico buquelismo. Nayib Bukele. Desde luego. Diputado, hemos llegado al final del programa, pero no nos queremos ir sin antes agradecerle por habernos traído sus criterios en torno a esta nueva fase del Plan Control Territorial y cómo la gente percibe la actual seguridad. Bueno, gracias a ti por la invitación, gracias a todos los que han estado muy pendientes. Reitero para cada uno de ellos un abrazo fuerte, fraterno, en especial a toda la gente del Departamento de La Paz. Es un honor estar representándolos y decirte, verdad, que yo me siento muy contento por los niveles de seguridad que existe en mi municipio. Yo soy viroleño, cómo veo la tranquilidad y la paz. Yo creo que eso nos genera a nosotros mucha alegría, porque estamos haciendo algo que se llama historia, y una historia buena, no una historia negativa. Desde luego. Y hay una palabra que me gustó bastante, donde dice que bueno es uno saber que está del lado correcto de la historia. Y lo que tanta gente necesitaba también. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerde que el criterio más importante lo tiene usted. Que descanse. Feliz inicio de semana. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios.
que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios